Darles a las personas que no nos habían acompañado en espacios anteriores que no hay ningún cambio en la interfaz de Scopus para acceder al módulo de inteligencia artificial. La única diferencia es que ustedes van a ver acá esta pestañita que dice Scopus ahí y es donde vamos entonces a iniciar este proceso. Importante, muchos de ustedes tienen de pronto, o algunos usuarios, pues tienen la costumbre de pronto de no ingresar con su usuario y contraseña. Es importante que tanto para acceder a Scopus como para acceder a Scopus de inteligencia artificial, ustedes no solo validen que acá aparece el nombre de la universidad, sino que también hagan el ingreso con su correo institucional y con la contraseña que hayan definido. ¿Por qué? Porque en el caso de Scopus, pues vamos a tener la opción de ver las listas guardadas, las búsquedas guardadas, las alertas, pero ya particularmente en Scopus de inteligencia artificial vamos a poder tener nuestro historial conversacional. Cuando no hacemos el ingreso a través entonces de esta manera, pues vamos a perder esta funcionalidad que finalmente nos permite empezar conversaciones desde un punto ya establecido, retomar conversaciones que ya hemos hecho, identificar también cómo ha sido nuestro comportamiento de búsqueda en la plataforma y mantenernos actualizados de una manera más rápida. Entonces, en este caso, pues por eso les pedimos. Para las personas que no nos habían acompañado antes, recordarles varios puntos. Lo primero, este es el único cajoncito dentro del módulo de inteligencia artificial que nosotros vamos a tener para hacer la búsqueda. ¿Cómo funciona? ¿Cómo le doy la instrucción yo a Scopus de inteligencia artificial? No tengo que ser experto en prompt, no tengo que pensarme en una estrategia de búsqueda a partir de palabras claves y operadores booleanos. La herramienta me permite hacer las consultas con mis propias palabras y en mi propio idioma. Eso significa que yo puedo utilizar, por ejemplo, Scopus para identificar referencias en el caso de los estudiantes, por ejemplo, para sus tesis, en el caso de los investigadores, por ejemplo, para sus manuscritos de investigación, puedo empezar a explorar un tema. Si yo no sé qué es un tema en particular y apenas estoy en esa exploración, yo simplemente puedo ingresar acá el nombre del tema. Si quiero mayor profundidad en el tema, entonces, por ejemplo, yo, Andrea Gómez, trabajaba antes en investigación en una institución específicamente en regeneración, genética y cáncer. Y ya mucho más en detalle, estaba, digamos que analizando esos diferentes o esos diferentes etapas del proceso de regeneración de extremidades en el anfibio. Entonces yo ya quiero ir específicamente y conocer cuáles son esos genes involucrados en el proceso de regeneración de extremidades en anfibios. Entonces ya puedo profundizar en el tema. Ya no solo estoy preguntando saber más del tema, sino profundizar. Y yo puedo profundizar con preguntas, puedo profundizar con frases, puedo incluso, por ejemplo, empezar a refinar o a estructurar o articular mejor mi hipótesis de investigación. Entonces puedo incluir esa hipótesis. La información que ustedes incluyan acá no se va a utilizar para absolutamente nada más que para responder a la consulta. Entonces, siéntanse tranquilos en la libertad de que pueden utilizar la herramienta para ello, y no se les va a afectar la novedad de sus manuscritos ni de sus proyectos. Eso por ese lado. Y por otro lado, ustedes también, yo les mencionaba, van a poder hacer la consulta en español. ¿Listo? Entonces vamos a empezar justamente pues como un ejercicio para ir profundizando más en otros temas. Entonces yo acá voy a partir de uno de esos casos de uso que es cuál, saber más sobre un tema de investigación. Entonces me voy a ir y voy a poner el tema de investigación que es transferencia tecnológica. Pero yo le voy a pedir la definición, entonces le voy a decir, ¿qué es la transferencia tecnológica? Ahí ya le pedí la definición o simplemente ustedes pueden poner transferencia tecnológica. Y además le voy a decir que me identifiquen casos de éxito en América Latina.
¿Listo? Que ese creo que fue el ejercicio que trabajamos la vez pasada con usted. Entonces, miren que yo ahí estoy haciendo dos solicitudes, pero las solicitudes se relacionan. Yo, por ejemplo, hace unos días estábamos también trabajando la tecnología de CRISPR-Cas. Entonces, bueno, ¿qué es la tecnología de CRISPR-Cas y cuáles son, por ejemplo, las áreas de conocimiento en las que tiene mayor aplicación? La herramienta también me va a ayudar en el caso de que yo quiera explicar un tema para personas que no sean expertas en el mismo o para no académicos. Ese también es un caso de uso de Scopus de inteligencia artificial y de hecho es uno de los casos más interesantes porque hay una actualización que ustedes los invito también a que la experimenten y es desde sus dispositivos móviles. Van a poder ingresar a scopus.com. Otra vez hago énfasis sobre el acceso a través de la institución y el ingreso con su usuario y contraseña para que esta interfaz optimizada para el celular la puedan tener de manera instantánea. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, en un congreso, si están en el aula de clase y quieren justamente explicar un tema con palabras mucho más sencillas, o están conversando con algún colega y tienen dudas sobre un punto en particular, pues ustedes sacan su celular, ingresan la consulta acá en Scopus de inteligencia artificial y pueden obtener los resultados sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, ahí como para que lo tengamos en cuenta. Y le voy a dar buscar. Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras me busca, vemos en la parte superior el tema objetivo, en este caso, transferencia tecnológica de casos de éxito en América Latina. Ustedes pueden renombrar este tema o simplemente eliminarlo. Y vemos el historial en la parte izquierda. Andrea, con lo que ha venido trabajando, pues ha hecho diferentes consultas en el mes de julio y acá podemos ver cada una en los últimos días ha trabajado sobre estos temas y hoy específicamente pues estamos viendo el ejercicio que habíamos trabajado con ustedes, que era este de transferencia tecnológica. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes si le dan clic sobre cada uno, pues van a ver nuevamente los resultados que se generaron en su momento y si hay nueva información que se ha publicado en Scopus, que recuerden que se actualiza de manera permanente que aporte a esos resultados, pues esa información se va a incluir y se va a complementar con lo que ya nos había presentado. En este caso, entonces podemos incluso pues acá guardar ese historial conversacional. ¿Qué herramientas tenemos nosotros? Entonces, sí, primero tenemos una herramienta que es la de un copiloto. Acá la opción de copiloto es bastante interesante porque nos va a mostrar cuál fue la estrategia que utilizó en lenguaje natural para llegar a los resultados que me está ofreciendo, pero también la estrategia a través de palabras claves. Entonces, si ustedes ven, yo esta estrategia en palabras claves la puedo utilizar para llevármela a un Scopus académico y ahí sí ver el total de resultados relacionados con la búsqueda. Porque yo en Scopus de inteligencia artificial no veo el 100%, porque es que Scopus de inteligencia artificial me está ayudando principalmente en esa fase de ideación de investigación. Y como quiere ayudarme en este proceso, pues también ha definido una ventana de tiempo sobre la cual traerme las referencias. Y esa ventana de tiempo es 2003 hasta la fecha. Entonces yo por eso acá no voy a ver el 100% de los resultados. Además, como Scopus de inteligencia artificial me quiere ayudar a optimizar el tiempo que yo gasto en la búsqueda, en el análisis, en la identificación de los documentos más relevantes de acuerdo a la consulta que estoy haciendo, por eso es que nosotros acá tenemos justo los documentos que más aportan a la consulta que yo estoy haciendo, mientras que en Scopus académico, en esa dimensión de documentos, ahí sí veo el 100% de los resultados relacionados con la búsqueda. Entonces, ojo, porque yo no utilizo Scopus de inteligencia artificial para hacer un estado del arte, mientras que un Scopus académico sí. Yo acá no puedo saber qué es todo lo que se ha hecho y no se ha hecho alrededor de un tema. Yo estoy viendo una porción, estoy viendo una muestra de acuerdo a la consulta que estoy haciendo. Entonces yo esta estrategia, pues como les decía, la puedo utilizar, la puedo perfeccionar para llevarme las Scopus académico y tener ahí sí el 100% de los resultados.
Esta estrategia también me permite que conocer sinónimos. Muchas veces nosotros lo que hacemos, y de hecho en la mayoría de las búsquedas, cuando revisamos con los investigadores, lo que hacen es que se van solo por el término que conocen. Entonces, estoy hablando de transferencia tecnológica, pues Technology Transfer es el concepto que yo he trabajado siempre. Pero estoy dejando de lado que la transferencia tecnológica también la encuentro como Tech Transfer. Hay algunos investigadores que la mencionan como Innovation Diffusion y otros como Knowledge Transfer. Entonces, desde acá yo estoy identificando cómo desde los diferentes documentos están mencionando este concepto que yo quiero nombrar. Y a partir de los refinamientos que haga, pues ya voy a tener unas especificidades. En el caso de que yo quiera profundizar más o quiera cambiar de perspectiva en esta consulta, de acuerdo a la estrategia que utilizó, siempre vamos a tener este cajoncito que dice Ask a Follow-up Question. Y en este caso, pues lo que yo hago es justo continuar esa conversación para que profundice, para que cambie de perspectiva, para que me traiga nuevos abordajes o simplemente porque ya quiero empezar a plantearlo de una manera totalmente distinta. Entonces, Copilot me ayuda no solamente, como les decía, a conocer la estrategia en lenguaje natural que utilizó, la estrategia en palabras claves que también utilizó para complementar los resultados de la estrategia en lenguaje natural, sino que gracias a Copilot es que también hace la traducción de la información o de la consulta que yo estoy haciendo. Entonces, por favor, vayan y validen que efectivamente sí sea correcto el abordaje acá en Show Copilot Steps. ¿Qué tipos de resultados tenemos nosotros entonces en Scopus de inteligencia artificial? Tenemos inicialmente un resumen. Este resumen entonces va a empezar a abordar la consulta o la respuesta a la consulta que yo realicé. Le pedí que por favor me definiera, me dijera qué es la transferencia tecnológica. Entonces acá tenemos una primera definición. Esa definición, ¿de dónde salió? Salió de estas tres referencias que estamos viendo acá. Scopus tiene una instrucción precisa y exacta para que se minimicen al máximo las alucinaciones. De hecho, el porcentaje de alucinación en Scopus es prácticamente de cero porque lo que hace la herramienta es que primero va y consulta en todos los documentos que tenemos en Scopus, identifica los resúmenes de esos documentos, analiza la información, la pone en contexto y me la trae acá. Si ustedes validan al dar clic sobre las referencias uno, 2 y 3, van a poder encontrar el título del documento, los autores, la fuente en la que se publicó el año y por supuesto el resumen. Es muy importante que validen que efectivamente esta información sí proviene de este resumen. Hagan la validación y se van a dar cuenta que efectivamente la información proviene de allí. Que por eso es que también tenemos la tranquilidad en el uso de esta herramienta, porque tiene esa instrucción exacta y precisa de no alucinar, sino que toda la información sí o sí provenga de una fuente correctamente citada y referenciada. Y ustedes van a poder exportar la referencia a su gestor de preferencia, Mendeley, Redforce, Zotero, EndNote o en cualquier formato, como por ejemplo un CSV o RIS para otros gestores y ya para otros programas sobre los cuales ustedes quieran cargar la información de el documento. Lo pueden hacer uno a uno como yo les mostré, ahí vemos las referencias, o lo pueden hacer en conjunto. Tenemos esta definición que entonces acá la vemos complementada con otra afirmación que de dónde viene, de las fuentes que estamos viendo acá. Pero recuerden que yo también le pedí que me identificara casos de éxito en América Latina. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces estamos viendo casos de éxito y me está indicando de dónde me está tomando este caso de éxito. Ah, bueno, entonces acá tecnología, acá de maíz híbrido y en dónde está, perfecto. Acá entonces estamos hablando sobre un caso de Costa Rica. Acá entonces estamos viendo en un contexto, por ejemplo, de ecodiseño adaptado en el contexto de América Latina, India, África, en fin. Acá estamos viendo justo algunos de esos casos de éxito que le solicitamos. Y nuevamente vamos a poder ver cada una de las referencias. Entonces, para este documento, por ejemplo,
Él utilizó, o para este resumen, perdón, inicial, utilizó 10 referencias. Si queremos ver una a una, nuevamente damos clic sobre el número de la referencia, pero si las queremos ver todas, voy a dar Show All 10 Reference para que me muestre las 10 referencias que utilizó para este resumen. Acá no hay un sesgo citacional, no hay un sesgo de autor, no hay sesgo por tipo de documento, no hay sesgo por tipo de institución, no hay sesgo por fuente. Acá lo que hace la herramienta es transformar esa consulta en un vector y traerme lo que más se parece a ese vector. Entonces, por eso es que no vemos documentos que sean altamente citados o solamente vamos a ver artículos de investigación. Acá vamos a encontrarnos cualquier tipo de documento con o sin citaciones de un autor o de más bien cualquier autor de cualquier institución, porque acá lo que cobra relevancia es el contenido del resumen, no los otros aspectos que les mencioné. Y en este caso, entonces pueden validar uno a uno de los resúmenes y exportar todas las 10 referencias nuevamente al gestor de preferencia o en alguno de estos formatos. Y tengo otro que es la posibilidad de solicitar un resumen expandido. Si queremos ir más a profundidad, queremos que revise nuevamente esas referencias, que extraiga información mucho más detallada, lo que podemos hacer es darle clic acá en Expanded Summary. ¿Para qué? Para que me traiga ese resumen. Pues en este caso ustedes tienen activo el demo, se los voy a dejar para que lo vean, para que lo validen con sus temas de investigación porque realmente no hay ninguna diferencia desde la estructura en lo que les estoy presentando. Que sí es importante que tengan en cuenta que le vamos a dar un me gusta o no me gusta de acuerdo a qué tan útil fue la información, qué tan pertinente fue la respuesta que él me trajo con base en lo que yo estaba buscando. Es importante que demos este feedback porque detrás de Scopus de Inteligencia Artificial hay toda una comunidad académica que está trabajando para refinar la herramienta, para irla perfeccionando aún más, para ir generando actualizaciones. Entonces, no solo el feedback desde me gusta el contenido, sino incluso el feedback que ustedes ven acá en la parte inferior de la experiencia como tal con la plataforma. Entonces, es importante que ustedes a partir de estas dos opciones puedan hacer esa retroalimentación. Y por otro lado, ustedes van a poder copiar y pegar la información que les está trayendo. En este caso, la información del resumen inicial. Si ustedes copian y pegan esta información, se les va a copiar y pegar tal cual con las referencias y con la bibliografía, pero ojo, en ninguna norma específica. Se va a copiar tal cual ustedes la ven acá. Porque ¿para qué sirve justamente la opción de exportar los documentos? Pues ahí sí para que nos los llevemos a nuestros gestores de preferencia. Pero en este caso, lo que va a hacer es eso. Y cualquier persona en el mundo que pregunte exactamente lo mismo que nosotros estamos preguntando, esa persona va a recibir exactamente la misma información, a no ser que hayan algunos documentos nuevos que hayan salido y que se incorporen dentro de los resultados. Pero si ese no es el caso, la información va a ser exactamente la misma, para que lo tengamos en cuenta porque siempre velamos por un uso responsable finalmente de la inteligencia artificial. Entonces, no es que la herramienta nos haga todo el trabajo, sino que nos ayuda a optimizar ese tiempo que dedicamos en la búsqueda, en el análisis de información, para poder tomar como esos extractos del texto y tener un resultado como el que estamos encontrando acá. ¿Listo? Otro resultado que tenemos son documentos fundacionales. Estos documentos fundacionales son esos documentos más influyentes, esos documentos que ahí sí están siendo altamente citados, que están sirviendo como base para sustentar otras investigaciones, para contrarrestar, para debatir sobre argumentos y que claramente desde acá pues encontramos un número alto de citas. En este caso, esos documentos más influyentes, vamos a ver que acá, por ejemplo, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco documentos. Yo les decía, y recuerden esto, por favor, la ventana de tiempo de los documentos que nosotros vemos como resultado dentro de Scopus de Inteligencia Artificial es 2003 hasta la fecha.
En el caso de los documentos fundacionales, esta ventana de tiempo no se cumple porque independiente de la fecha del documento fundacional, si lo está identificando como ese documento influyente, me lo va a traer. Por ejemplo, este documento es de los 2000. 2000 es previo a esa ventana que yo les había dicho de Scopus de inteligencia artificial. Entonces acá sí no importa. Entonces tenemos un primer set de documentos que son las 10 referencias que utilizó para el resumen y tenemos otro set de documentos que son los documentos fundacionales o esos más influyentes que están siendo altamente citados por las diferentes referencias que se utilizaron para crear ese resumen. Y tenemos documentos relacionados. Para llegar a los fundacionales pasó varias veces por estos documentos relacionados y gracias a ellos fue que también se encontraron estos documentos fundacionales. Entonces, por supuesto, también están relacionados con el tema. Y en este caso, yo nuevamente pues voy a poder consultar su título, sus autores, la fuente en la que fue publicada, el año, el resumen y también exportarlos al gestor referencial de preferencia o al formato que requiera. Y acá entonces entramos a ver los otros resultados que hacen parte de esta consulta. Tenemos un primer resultado que es un mapa de concepto. Scopus de inteligencia artificial nos quiere ayudar a conocer el espectro completo de eso que justo de 2003 hasta la fecha se viene haciendo relacionado con el tema desde las diferentes áreas de conocimiento. Entonces acá yo no me estoy sesgando por un área, sino que yo estoy viendo ese panorama completo. El contexto mío era transferencia tecnológica y casos de éxito en América Latina. Entonces la herramienta me muestra ese mapa de concepto del tema principal, que es transferencia tecnológica, con el contexto de los casos de uso en América Latina. Y me dice que desde las diferentes áreas de conocimiento, este tema bajo ese contexto se ha abordado como desde políticas y estrategias, desde barreras y retos y, por supuesto, esos casos de éxito en América Latina. Y cada uno de ellos ha tenido unos abordajes específicos. En este caso de estrategias y políticas, pues vemos acá esos cuatro abordajes. En el caso de barreras y políticas, estos dos. Y en el caso de casos de éxito, pues vemos acá estos dos. Si nosotros queremos saber, por ejemplo, cuál es la relación que hay entre temas de propiedad intelectual, barreras y retos y la transferencia tecnológica, yo le voy a dar clic sobre este nodo que representa o está representado por una palabra y la herramienta lo que va a hacer es que me va a traer un texto donde me argumente cómo se relacionan esos conceptos, cómo se relaciona la transferencia tecnológica con los retos y las barreras y temas en propiedad intelectual. Entonces es muy probable que las referencias que nosotros encontremos, ya estas referencias son completamente distintas a las de arriba, por eso yo no me voy a basar acá. Entonces, bueno, tengo la referencia uno y esta referencia uno es la misma de esta. No, son referencias distintas. ¿Cómo lo vamos a saber nosotros dando clic sobre la referencia? O pues ya yéndonos a la parte inferior donde dice Show All Reference. Y en este caso es muy probable que sean incluso referencias totalmente diferentes a las que se utilizaron en el resumen, porque miren que el enfoque cambia. Yo acá solicité una definición de un tema con sus casos de éxito y acá yo ya no estoy solicitando la definición ni los casos de éxito. Yo estoy solicitando que me argumente cómo se relacionan estos conceptos de esta rama. Entonces las referencias seguramente van a ser completamente distintas. Igual es importante nuevamente que validemos con la afirmación que nos está dando y contrastemos con el resumen de ese documento. Y ustedes van a poder descargar esta imagen para utilizarla en cualquier contexto. La imagen se va a descargar con su copyright, pero pues por supuesto también hacer la referencia específica o la citación específica. Ustedes le van a dar acá a cerrar si quieren o simplemente pasamos a la otra opción. Para la otra opción tenemos expertos en el tópico. Nos va a traer tres expertos en el tema de acuerdo a las referencias que estamos viendo y nos va a argumentar por qué es un experto en el tema. Entonces acá no solo nos quedamos con la información de que
es una persona que ha venido trabajando en el tema, sino que vamos un poco más allá y encontramos la argumentación de cómo son las dinámicas de publicación de ese investigador, las dinámicas de investigación del autor en los diferentes documentos que hacen match con la búsqueda. Entonces acá me dice que es una persona bien versada en el concepto de la transferencia de conocimiento dentro de los sistemas de innovación regional. Y acá con un aspecto o con un, digamos así, como un aspecto crucial en la transferencia tecnológica. Entonces yo estoy desde acá identificando si este experto, si efectivamente yo lo puedo considerar como tal o no, dependiendo de sus dinámicas de publicación. Cuando yo, y veo por supuesto acá información como la métrica del índice H, si para mí es importante contemplar las métricas y el número de citas que tiene los documentos que vemos acá. En este caso, los expertos siempre van a estar vigentes. Por eso me muestra los documentos que hacen match con la búsqueda. No significa que el autor, Freddy Becerra Rodríguez, solo haya publicado dos documentos en fuentes indexadas en Scopus. Esto significa que el autor ha publicado dos documentos que hacen match con la búsqueda. Y si yo le doy clic en el Preview Profile, lo que va a pasar es que me va a mostrar cuántos años lleva publicando el autor en Scopus, en fuentes indexadas en Scopus, cuándo fue el último año en el que publicó un documento que haga match con la búsqueda, cuáles son los temas del que el autor más ha contribuido. Recuerden que todos los documentos de 1996 hasta la fecha en Scopus, de acuerdo al análisis que se hace del resumen, se clasifican en un tema en particular. En este caso, el autor, si analizamos los temas en los que más ha contribuido entre el 2020 y el 2024, me dice que ha sido desarrollo económico y sistemas de innovación regional. Ese es el tema en el que más ha contribuido el autor en este periodo de tiempo. Y con base en esta información, yo también puedo ver la pertinencia de él o no como autor de acuerdo a el abordaje que yo requiero. Y por otro lado, como nos dijo que hay dos documentos que hacen match con la búsqueda, voy a poder conocer los documentos. Doy clic acá y pues ya me lleva a Scopus, a la ventana de resultado de Scopus para ver el documento, en este caso el resumen, y pues por supuesto si está en Open Access, pues voy a poder entonces ya irme o direccionarme al sitio web de la editorial, pues para validar si puedo acceder al texto completo porque está en Open Access o si está bajo modalidad de suscripción, pues ya ahí sí directamente con la biblioteca, con la dirección de investigación, validar cómo puedo acceder al documento. Acá, perdón que, ay, Dios mío, discúlpenme, acá me cerró la ventanita. Espérenme, qué pena, voy a dejar de compartir. Mm, Dios mío, que no me deja ver. No. Ahora sí, listo. Vamos a mover esto para acá. Listo. Entonces, por ejemplo, miren que acá pues ya me está abriendo la información. Entonces, ¿dónde se publicó el documento? Revista Venezolana de Gerencia y pues como es un documento que está publicado en acceso abierto, pues yo ya lo puedo consultar completamente. ¿Listo? Y me voy a salir entonces de acá. Y así con cada uno de los expertos en el tema, nuevamente lo puedo cerrar y me voy a ir al último resultado, que son los temas emergentes. Entonces, ¿qué pasa con los temas emergentes? Lo que hace la herramienta es que analiza más o menos unos 300 documentos relacionados con mi tema de consulta y empieza a identificar de acuerdo a las frecuencias de publicación de los documentos relacionados con el tema, cuál es finalmente la descripción del tema y me dice entonces, de acuerdo a esa frecuencia de publicación, si es un tema consistente, si es un tema novedoso y en crecimiento. Acá por el análisis que hizo no tengo ninguno en crecimiento, pero ya les voy a mostrar también cómo hace el análisis. Entonces, para recapitular, analiza más o menos 300 documentos relacionados con la consulta.
empieza a identificar esos temas y me define el tema y esos documentos, entonces ahí sí los utiliza para describir el tema y con base en la frecuencia de publicación acá en Show Reference es que yo voy a saber si es un tema consistente. ¿Consistente por qué? Porque tengo en cuenta los dos últimos años, agosto 2024, agosto 25, agosto 2023, agosto 2024. Y con base en estos 2 años, yo o la herramienta más bien me muestra cuántos documentos se han publicado para cada uno de esos años. En este caso, en el último año o en el año anterior se publicaron 25 documentos. En lo que va de agosto se han publicado 27 documentos. Por eso me dice que es un tema consistente, porque hay un conteo de publicaciones estables y yo voy a poder ver el total de estos documentos. Entonces, acá me está presentando un total de 52 documentos. Si ustedes se van acá y hacen scroll hacia abajo, van a poder ver todo el total de los 52 documentos que están siendo utilizados para argumentarme este tema, que es gobernanza de la transferencia tecnológica. Y les voy a mostrar uno, por ejemplo, acá novedoso, Show Reference, que es transferencia económica y transferencia tecnológica y de conocimiento en sectores específicos. Y dice que es un tema nuevo. ¿Y por qué me dice que es nuevo? Pues porque se detectan un número de publicaciones principalmente en el último año. Por eso es que me lo define como un tema nuevo. Y en crecimiento, que acá no identificamos un tema en crecimiento, es porque si comparamos el conteo o hacemos un conteo de publicaciones de este año versus el año anterior, vamos a ver que hay un mayor número de publicaciones en este año en el que vamos, o por lo menos lo que va del último periodo. Y así es como lo define como un tema en crecimiento. Y nuevamente, entonces acá tengo 5 documentos que los estoy viendo efectivamente desde esta parte. Y además entonces de definirme el tema emergente, indicarme cómo es el comportamiento, si es un tema consistente, novedoso o en crecimiento, describirme el tema y presentarme todos los documentos sobre el cual se fundamentó para traerme ese tema, me trae también hipótesis potenciales a partir del análisis de esos documentos. Y yo puedo empezar a trabajar sobre estas hipótesis potenciales. Entonces, en este caso, si yo doy clic sobre una hipótesis potencial, ¿qué va a pasar? La herramienta, todos los resultados que acabamos de ver, nos los va a presentar para esta hipótesis. Y yo puedo desde ahí empezar a identificar, por ejemplo, algunos gaps de conocimiento, identificar cómo desde mi expertise y abordaje yo puedo cerrar esa brecha y finalmente también saber qué es lo que se ha venido abordando alrededor de esa potencial hipótesis que me está sugiriendo la plataforma. Y finalmente, entonces voy a tener unas preguntas que él me sugiere, que la herramienta me sugiere para ir un poco más a profundidad, para de pronto entender alguna perspectiva distinta y sobre la cual, al igual que en las hipótesis potenciales, si yo doy clic, entonces todos estos resultados que acabamos de ver nos los va a presentar para la hipótesis potencial. ¿Listo? Y nuevamente acá puedo continuar mi conversación o ya lo que puedo hacer es simplemente pues cerrar y sin ningún problema pues digamos como seguir trabajando. ¿Listo? Entonces acá sí me gustaría escuchar si hay alguna pregunta desde lo que les hemos presentado. Recuerden que la idea es que ustedes ya entren a explorar en mayor detalle y que por supuesto si surgen dudas pues a través de Noralba nos puedan hacer llegar esas dudas que hayan al respecto si son posteriores, obvio, a la sesión. Si no, pues obviamente escucharlos en este punto, pues para resolver las dudas que haya.